¿Qué secreto familiar conoces, que se supone que no debes saber? Mi tío abuelo dirigió esencialmente una sociedad secreta en mi ciudad natal durante muchos años con sus amigos, e incluso algunos miembros de mi familia. Jodían a mucha gente y huían con el dinero que conseguían, y esto continuó durante muchos años hasta que el gobierno vino a buscar el dinero que debía cuando pidió un préstamo para construir un enorme bar y parrilla. Y a partir de ahí todo se vino abajo. Para colmo de males, mi abuelo, su hermano, era el alcalde en funciones en ese momento y no tenía conocimiento de esto. El padre biológico de mi padre es el hermano de su padre adoptivo, o sea, su tío. Su padre biológico y su novia eran menores de edad, y ella acabó teniendo un hijo. Para mantenerlo en secreto, ella tuvo el niño y se lo dio al hermano de su novio, que era mayor de edad, y se casó. Mi padre no lo sabe. Además, mi hermana es solo mi media hermana. Mis padres eran amantes del intercambio de parejas, y mi madre se quedó embarazada cuando intentaban tener un bebé, pero de alguna manera se quedó embarazada de otra persona en su lugar, y mi padre es algo consciente, pero el verdadero padre no lo sabe, ni tampoco mi hermana. La cosa se pone aún más loca, perdieron todo contacto con el tipo, pero mi hermana cumplió 20 años y se mudó para ir a vivir con su marido a un nuevo estado, y consiguió un trabajo y se movió dentro de la empresa, y se hace gran amiga fuera del trabajo con su jefe, que casi es su papá biológico. Mi abuela fue criada en un orfanato católico con el pretexto de que perdió a sus padres y hermanos durante la gripe española. Resulta que ella y su padre sobrevivieron, pero su padre no quiso hacerse cargo de ella, así que la dejó en un orfanato de Brooklyn y se trasladó a Europa y formó una nueva familia. Cada uno de mis tíos está teniendo una aventura. Mi madre tuvo una aventura con mi padre, que él desconoce mucho antes de que él tuviera una aventura con ella que hizo estallar a la familia. Mi madre fue víctima de una agresión por parte de dos de sus hermanos y un padrastro. Sus otras dos hermanas también fueron agredidas genitalmente. En un momento dado, mi novia de entonces y yo fuimos invitados a un cuatro algunos con mi tía y mi tío. Esto fue antes de que descubriera lo de mi madre. He quemado los puentes con esa parte de la familia, están muertos para mí. Mi hermano mayor podría ser solo mi medio hermano. Hace unos 10 años, salí a beber con mi padre por su cumpleaños. Se emborrachó y me contó que cuando él y mi madre se juntaron por primera vez, ella todavía tenía una relación con un tipo muy abusivo. Se quedó embarazada en la época en que lo dejó, así que hay un 50% de posibilidades de que mi hermano mayor sea el hijo biológico del otro tipo. Le pregunté si alguna vez había pensado en hacerse una prueba para averiguarlo y me dijo, no. No me importa lo que diga ninguna prueba. Es mi hijo. También se emocionó en un momento dado y me dijo que se arrepentía mucho de haberme disuadido de ir a la escuela para lo que originalmente quería hacer en favor de lo que hago ahora. Más tarde, le dio un puñetazo al cristal de una gramola porque pensó que sería divertido. Toda la noche fue una montaña rusa. Al día siguiente, parecía no recordar haberme contado aquella bomba sobre mi hermano y nunca volví a sacar el tema. Nunca se lo diré a mi hermano, y nunca les diré a mis padres que lo sé. Como nota al margen, esto explicaría muchas cosas. Mi hermano y yo ni siquiera parecemos parientes, pero siempre nos encogíamos de hombros cuando los amigos nos preguntaban cómo podíamos ser hermanos si parecíamos tan diferentes. Yo siento lo mismo que mi padre. Es mi hermano, no mi medio hermano, diga lo que diga cualquier prueba. Estoy en paz con el hecho de que nunca lo sabré con certeza. Que mi tía se quitó la vida. Mi padre nos mintió a los niños y dijo que su hermana se escapó y dejó a su hijo y a su marido. Mi papá también es locamente religioso y cree que las personas que se quitan la vida van al infierno. Uno de mis abuelos estuvo en el partido nazi. Lo descubrí hace unos años. Me alegro de haberlo hecho, ya que le permitió a mi padre contar una historia al respecto que luego descubrí que era muy creíble y que podría haber sucedido fácilmente así, y pude verificar una pequeña parte de la historia que me hizo creer que el resto también es cierto. Parecía que estaba muy presionado para hacerlo. Me alegro de haberme enterado, aunque sea por accidente, cuando mi padre aún vivía.
Me habría sorprendido enterarme cuando mi padre ya no hubiera podido contarme el trasfondo. Nadie tenía los detalles correctos, pero mi bisabuelo paterno mató al hijo de un oficial de policía en San Luis en 1901 cuando tenía 17 años. Se escapó de casa, acabó en Omaha y se cambió el apellido. Acabé confirmando todo esto utilizando ancestry.newspapers.com. Lo llamaron un accidente, pero él y su hermano eran problemáticos y las bandas callejeras abundaban en 1901 en San Luis. Una de ellas perseguía a los agentes de policía y a sus familias. Hubo varios artículos que contaban lo sucedido. También mintió y dijo a los miembros de su familia que era un oficial de policía. Nunca lo fue, era un guardia de seguridad en una empresa de productos. Además, es más que probable que su madre tuviera una aventura con un vecino, lo que convierte a mi bisabuelo en ilegítimo. Todo es un lío y estoy decidida a llegar al fondo del asunto. Hace poco me enteré de que el padre de mi primo no es el padre de mi primo. Esto fue antes de que yo naciera. Mi tía y su primer marido no pudieron quedarse embarazados, así que ella lo engañó y se quedó embarazada. Todo el mundo sospechó algo cuando ella hizo el anuncio. De todos modos le dijo a su marido que era suyo, pero no lo era, y dio a luz a mi primo. Con el tiempo se divorciaron, pero a día de hoy mi primo no tiene ni idea de que su padre no es su verdadero padre. Y lo peor es que su padre lo sabe. Y encima mi padre trabaja con el verdadero padre de mi primo. Me siento mal sabiendo esto cuando él no lo sabe. Mi tía se quitó la vida hace años y nadie supo por qué. Cuando murió, me dieron su ordenador de sobremesa que no había sido borrado. Yo era un adolescente y tenía curiosidad, así que empecé a revisarlo. No había nada interesante, solo un montón de recetas guardadas, etc., hasta que encontré un documento con una contraseña que no era muy difícil de averiguar. Era la fecha de nacimiento de su hija, que falleció poco después de nacer. De todos modos, abrí el documento y era más o menos un diario de cómo estaba planeando el suicidio. Detallaba que la razón por la que iba a acabar con su vida era que su prometido la había estado engañando durante meses y que su salud mental estaba peor que nunca, sufría un trastorno bipolar. Su prometido era amado por todos en nuestra familia y todos pensábamos que era el caballero perfecto. Nunca se lo dije a nadie y borré el ordenador. Mi abuelo se casó muy pronto en su vida. Al poco tiempo de casarse, mi abuelo tuvo hijos tanto con mi abuela como con su esposa. Mi abuela y su esposa eran hermanas. Cada una de ellas tuvo unos 4 hijos con él antes de que su esposa falleciera en un accidente de coche y él se casara con mi abuela y uniera las familias. Tengo varias tías y tíos que nacieron en el mismo año. No estoy muy seguro de que esto sea cierto, pero el medio hermano de mi madre dice que una vez mi abuela y su familia vinieron de visita cuando él tenía unos 14 años. Mi tío dice que la hermana de mi abuela lo apartó y le dijo que escondiera todas las armas y cuchillos de la casa. Él no preguntó por qué, así que no sabemos realmente por qué, quizás tenía miedo de matar a su marido.